acá, estamos bien. 5, 4, 3, 2. Ya se está poniendo, se está preparando el setting este de YouTube. Este es como Eh, el directo de la televisión de antes, pero de ahora. O sea, es... claro, es como que y luego pasa otra cosa que piensa. Sabes que Ah, mira, ahorita ya me está saliendo, ajá, estamos en vivo, amigo. Queridos amigas, les presento a Javi Bravo. Vamos a estar teniendo la charla de hoy. Solamente me das un segundito, amigo, para poder compartir con la gente, pues el link, ¿verdad? Y comenzamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal está España por allá? Cuéntanos qué hora es. Tenemos ahí una cuanta diferencia horaria. muy bien, muy bien. Acabamos de cenar, o sea, son las 11 menos cuarto. Luego me parece que la otra chica que le tocará cerca a las 12 ya será un poco más tarde. Claro, claro, ella nos va a hablar de cuencos y de macetas, que ya es como las 12, ¿no? Pero bueno, estamos bien. Esperemos un ratito que se conecten los amigos y hasta eso, pues vamos hablando. La verdad que muy gustoso de tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación y Vamos, también gracias por recibirme con tanto amor, con tanto cariño, con tanto, no sé, pues con tanta emoción ahí en mi cófila cuando estuve por allá. La pasamos bien bonito, la verdad que fue súper chévere. a ti por venir. Eh, y, amigo, y cuando ustedes estuvieron por acá también, o sea, ahí en la Amazonía, tremendo viajezote que se pegaron, Buah, hermoso. y presentaste unas cosas en el congreso, en el primer congreso de micología de Ecuador, que yo me caía patas abajo. O sea, Claro, también, pero en parte, o sea, tuvieron todos juntos, así como que la sí. salida, el congreso, espectacular, o sea, le tuvieron ahí todito, todito perfecto. No Qué llegamos a bueno, la fiesta de disfraces, pero bueno, para otro año. totalmente. De hecho, bueno, para quienes se vayan conectando, ahí nos vamos conociendo un poquito, si gustan nos pueden mandar saludos, nos dicen de dónde nos están visitando, y yo te quiero presentar, amigo, qué es lo que estás tomando, porque yo estoy aquí con una de Ganoderma, que Hola. preparé un tecito que le puse aquí, y voy a estarme echando unos shotcitos. Eh, ajá. Yo me estoy echando una infusión de lúpulo con flor de sauco, Oh, miel y no me acuerdo qué más. Para resfriados y por ahí, que me noto la garganta congestionada. ok, buenísimo, las infusiones. Bueno, te cuento que ya se están conectando las personas. Yo creo que podemos ir comenzando. Yo primero quería, bueno, te presento, Javi Bravo es un apasionado de la filosofía y enamorado de la naturaleza. Es como te defines como un hacedor. Así, Eso es. así de, así de concreto. Que bueno, les presento, o sea, de alguna forma tuve la oportunidad de conocer a Javi. De hecho, hicimos un podcast que aún no sale. Lo estamos por sacar justamente en estos tiempos, pero es muy valioso porque cuando fuimos a su cultivo, vimos junto a Cata, ¿no es cierto?, junto a tu compañera, lo que estaban haciendo. Por ahí está Cata, hay que cuando sea posible que nos... Buenísimo. Vimos todo lo que estaban haciendo, un montón de pruebas, un montón de ensayos, o sea, evolucionando. Ahora me contaste que ya también están teniendo como un local, ¿no es cierto?, para seguir creciendo. Sí, pero vamos a cambiar, porque tendremos que pivotar, porque al no haber una referencia nos aplican la normativa más restrictiva y el suelo comercial no vale, así que cambiamos a suelo industrial. Pero bueno, sacaremos un kit de micocultivo, de todas maneras, en Navidad. Ok, perfecto, perfecto. Que entiendo que son una cooperativa, ¿no es cierto? Mm. Cooperativa que les vamos a estar compartiendo los links para que lo sigan. Entonces, cuéntanos un poquito, o sea, te invitamos a dar este espacio sobre entrenamiento de hongo, que fue el título que nos habías mencionado. ¿Cómo fue que llegaron a ese tema, o sea, a entrenar hongos? ¿Cómo funciona ese tema de forma reducida, digamos? Pues la idea es una mezcla de muchas cosas. Me parece que fue Peter McCoy el primero que cogió una colilla, se la dio de comer a un hongo y luego o sea, una colilla limpia, el filtro. Y luego cuando el hongo se encontraba la colilla sucia, trepaba por el filtro y luego, bueno, pues degradaba los alquitranes y demás que tenía. Y mezclado con vídeos de YouTube en plan Paul Stamets diciendo, oye, que los de los hongos de pudredumbre blanca descomponen hidrocarburos y dije, tengo una impresora 3D y cada vez una bolsa más grande de soportes, descartes y de todo. Y así fue, un poco mezclar el poder descomponedor de los hongos con el subproducto que estaba generando de nuestro propio aprendizaje. Totalmente.
Y vamos obviamente a escuchar tu presentación. Mira, dice Matías Sáenz, nos saluda desde Chile, atentos a sus conocimientos, así que, ¿qué te parece si te dejo con nuestros espectadores y me pongo por aquí para que puedas compartir pantalla? Estupendo. A ver, entonces yo me quedo aquí. Y ahora... Bueno, pues lo que os ha contado también Nelson. Muy buenas a todos. Muchas gracias a Micomaker por invitar y es un placer siempre estar conectado con la comunidad micológica. Somos una cooperativa que cultiva hongos. Nos hemos autoenseñado porque ninguno venimos del sector de la biología ni nada. Así que, pues así como cultivábamos plantas, empezamos a interesarnos en compost y luego, pues, cómo degradar, pues, maderitas y tal. Y dijimos, bueno, pues lo de los hongos está muy bien. Entonces, nada, voy a hacer como tres partes. Primero, un pequeño contexto de por qué hablaremos de hongos de pudredumbre blanca, qué experimentos hemos realizado y las observaciones y aprendizajes que hemos obtenido, y algún truquillo que hemos ido sacando. Entonces, al final lo que quieren los hongos es alimentarse descomponiéndolo de alrededor, ¿no? Pues se pueden alimentar descomponiendo la materia muerta, la materia viva, o relacionándose con esa materia viva para intercambiar esos nutrientes. Esta foto es preciosa. Esta foto la hice cuando viniste tú, Nelson. De hecho, creo que la hizo Cata, además. Ahí en la Y... Amazonía, ahí. Sí, sí. Y bueno, pues eso, nos centraremos un poco en los saprótrofos, en concreto en dos cepas, aunque ahora mismo estamos probando con cinco más. Hablamos de pudredumbre blanca o marrón porque la blanca lo que hace es que genera unas enzimas que descomponen la lignina y dejan tras de sí la celulosa y hemicelulosa, aunque también son capaces de cascársela. Y la marrón tiene pues eso, predilección por la celulosa, entonces deja tras de sí el color de la lignina, que es más oscurito. Se diferencian porque la marrón, la pudredumbre de celulosa, tiene como forma de bloquecitos y la otra es más laminar. Entonces, para cultivar hongos, si controlamos la temperatura, la humedad, las renovaciones del aire y a veces la luz, podemos hacer pues que suban para arriba, que queden planos o que bajen para abajo. Y lo podemos controlar pues como tutorizamos unas plantas. Eh, Nuestro proceso generalmente es aislar una cepa que encontramos en el monte o que adquirimos desde esporas, las entrenamos, que quiere decir que las exponemos a ese sustrato a ver cómo reacciona. Hay, hay un documento, un libro de cultivo de hongos de Paul Stamets que dice que eso, que introducir por ejemplo el serrín en el lagar, pues ayuda al micelio a que genere esas enzimas más rápido cuando se lo vuelve a encontrar. Luego lo sembramos en cereal y luego lo fructificamos en un sustrato. Entonces, la capacidad de la micotectura la creación de biomateriales a partir de sus productos es una pasada. O sea, nos encontramos, por ejemplo, el caso de Musbio haciendo paneles en Ecuador y nosotros pues decidimos hace un tiempo también ir probando y dijimos, bueno, pues vamos a hacer distintas formas. ¿Qué pasó? Que un día dijimos, vamos a ver, si el PLA se lo come o no se lo come, vamos a metérselo al 100%. Y hicimos varias pruebas y ahora os hablaré de esta que es la primera, pero hay varios procesos. Entonces, en todas de aquí a las siguientes diapositivas es común el sustrato, inóculo, especie, observaciones. Como las cuatro secciones se repiten, pero en cada fotos va explicando qué hay. ¿Qué hicimos el primer día? Pues bueno, pesamos el PLA y dijimos, venga, triturado y bueno, mazacotes también aquí, churros de los que se pegan en la boquilla, todo. Daba la casualidad de que estaba haciendo un curso de fabricación aditiva en una formación especial, como una FP, pero como un máster de una FP. Y lo que hacíamos era que cada vez teníamos más residuos. Entonces dije, bueno, vale, vamos a meterlo al microondas con un poco de agua, lo calentamos, entonces como es higroscópico el material, el PLA, absorberá esa humedad dentro de sí. Y luego pues vamos a ver qué pasa, porque tenía también un grano de maíz y como se supone que viene de parte de petróleo y parte
de maíz o caña de azúcar, pues se nos ocurrió mezclarlos. Y de ahí dijimos, vale, ¿y si exponemos antes de... Ya vimos que con el grano de maíz colonizado con ganoderma en sustrato, pues algunos quedaban más superficiales y otros pues terminaron haciendo como una esponja entera. O sea, esto es 100% pelea, no hay más que eso. Entonces dijimos, para descartar el grano vamos a empezar también a entrenarlos. Y cogimos Pleurotus ostreatus y Ganoderma lucidum. Y les empezamos a meter pues distintos cachitos de filamento. Pero aquí viene lo chulo, es que un hongo es el mismo ser por muchas veces que lo dividas. Si luego se vuelven a juntar en otra placa Petri, en plan un trozo de aquí, otro trozo de allá, el micelio no genera una barrera de división ni como una costura, sino que se une porque se reconoce a sí mismo. Y como también mantiene memoria, se acordará de las enzimas y de los sustratos que se ha alimentado. Entonces lo que hicimos fue poner en varias distintos tipos de pues, PLA, aquí ABS, aquí resinas, aquí TPU. Veíamos cómo generaba esos metabolitos que se quedaban aquí de colores naranjas o amarillentos y que como que trepaba incluso por el filamento. Y cuando encontraba el filamento como que aún se ponía más algodonoso, como diciendo, ¡oh! Esto me lo como. Y luego cogíamos esos trozos, los que no se habían contaminado, y los poníamos en una sola placa de agar, entonces teníamos ese mismo hongo entrenado para digerir pues 4 o 5 cosas, dependiendo de las que hubiéramos metido. Aquí se ve, además de PLA, también, o residuos de impresora 3D filamento, le metimos también de resina, y se ve cómo trepa por el filamento también. Probamos con fibras de vidrio y con fibras de carbono y con fibras de metal, pero bueno, fue esta prueba de aquí, aunque he de decir que el agar de este lado no estaba muy fuerte, o sea, tenía espirulina, pero no nos había salido muy bien. El tema es que este agar sí que lo formulamos bien y simplemente pasando un trozo con el ganoderma entrenado o habiendo reconocido ese cacho de filamento, tuvimos una placa nueva. En este caso estaban todos mezclados en el agar. Y bueno, cada vez teníamos más filamento porque hacíamos más impresiones y había más residuos. Y aquí en España se tira el amarillo algunas veces y si se tira el amarillo pues como que el 80% cae al mar porque esto no se clasifica, porque del color no sabes si es PLA o ABS, o sea, no se clasifica. Entonces bueno, empezamos a hacer unas pruebas con distintos tipos de filamentos, con los que veis arriba que son pues polietilenos, alguno como viscoso, como más gomita, otros con colores, otros con fibras de madera. Y bueno, tuvimos también muchas contaminaciones. De ahí vimos que, por ejemplo, había filamentos que cuando los esterilizábamos o los limpiábamos se disolvían con el alcohol o con el cloro que le estábamos poniendo. Entonces, bueno, os dejo unas fotos de los que sí salieron bien y vimos que el ganoderma, en este caso, pues se crece pero más planito, no crece tan algodonoso como el pleurotus. De hecho, no trepa por arriba y no sale tanto. Entonces, bueno, dijimos, vale, si con 100% pelea vale, porque de hecho recogimos todos esos experimentos fallidos, los metimos en una bolsa y lo vimos que empezaba a colonizar y a fructificar. Y dijimos, bueno, pues esto vale, ¿no? Vamos a ver qué más le podemos meter solo con el pelea. Y empezamos a meterle aditivos y lo que estuvimos viendo es que el café y el mate les flipa. O sea, se puede ver que hay un crecimiento rizomórfico brutal. Y en el del café, o sea, cebada y centeno, perdón, es como súper blanquito y algodonoso. Y es la misma cepa, el mismo día y la misma mezcla de plásticos. A la derecha, pues eso, conforme iban pasando el tiempo y hacíamos pruebas, el hongo iba creciendo cada vez más. Entonces, bueno, seguimos haciendo pruebas y en vez de aditivos, esta vez probamos sustratos. Dijimos, vale, ya sabemos si queremos añadirle algo, pero sobre qué base de sustrato se lo podemos hacer. Y empezamos a utilizar pues botes de polipropileno, la mayoría, y botes de cristal. Y mezclamos serrín a partes iguales con agua, o sea, normalmente a escala 1:1. Y le metíamos pues eso, con trozos de plástico a distintos porcentajes, también para ver si podíamos ir reduciendo ese porcentaje o hasta cuánto se podía reducir. Uy, perdón. Y bueno, el ejemplo de abajo es el crecimiento de la misma cepa de Ganoderma. A la derecha está solo en serrín, no tiene serrín y agua.
sin salvado, ni cebada, ni nada. Y este es serrín y pla, o sea, solo pla, perdón. El ganoderma con las mezclas hechas en el pla. Y bueno, los estábamos esterilizando en ollas express, que es como una de estas que tenemos en casa. Y nos gustó mucho el tamaño del cubo de yogur, por decirlo así, de medio litro o de un litro. O sea, nos permitía hacer cada vez más pruebas y más sustratos. Y los resultados que obtuvimos fueron que el hidratado con agua, de hecho, lo podríamos hacer incluso hasta en el microondas. Y teníamos dos ganadores. El de... A ver si se ven desde aquí. Que eran los que más rápido colonizaron y que terminaron de hacerlo los primeros. O sea, fue un 100%. Y son estos dos de aquí. Son ganodermas en serrín consalvado, la fórmula básica de 80-20, y el otro fue literalmente cáscaras de cacahuete. O sea, no hay triturados, tenemos triturado y lo metíamos como aditivo, pero vimos que le gustaba y dijimos, bueno, pues vamos a ver simplemente comiéndonos la cáscara. Y también. El ganoderma lo que hace es que crece como envolviendo el PLA. Entonces, sí, bueno, el PLA y el sustrato en general. No sé si se puede apreciar, pero los cachos de filamento, los que están más superficiales, no es que los enganche con las hifas y los clave ni nada. Simplemente lo que hace es que como una espuma lo envuelve, lo va envolviendo, crece alrededor y luego pues que se solidifica. Bueno, dependiendo de cómo le dé el sol, podéis tener partes más oscuras y partes más claras. Entonces, ahora en lo que estamos es en coger otras 5 cepas silvestres que cogimos de aquí de Aragón. Entre ellas, pues el Trametes pubescens, que es el que tenemos aquí abajo a la izquierda, mirándonos tan guay. Y el Pictoporus betulinus, que es como un yesquero, pero es blandito y huele muy bien, la verdad. ¿Qué hemos hecho? Pues molerlo más todavía y hacer ahora la prueba de cómo mezclarlo con el agar. A ver cuál es la mejor mezcla. Una metiéndolo dentro de la mezcla y la otra sobre la mezcla. Lo que hemos visto es que dentro del agar, dentro de la mezcla, al final se deposita abajo y hasta que llegan las hifas pues no lo toca, o sea, como que se queda en la gelatina. Pero si lo ponemos arriba, sí que vemos esa interacción entre los montículos de filamento que vamos poniendo. Lo que hemos aprendido de ahí es que hay que esterilizarlo, descontaminarlo de alguna forma, porque si no se nos contaminarán muchos también. Entonces, bueno, ahora estamos preparando este proceso de inicio a fin, desde siembra de la placa, entrenamiento, aislamiento, con luego pasado al grano y sustrato con aditivos. Y os dejo unas fotos porque creo que se entiende mejor el cómo crece, en este caso, el ganoderma. O sea, vuelvo a decir que hemos hecho con pleurotus y ganoderma. Ganoderma nos ha gustado como se queda duro, pero el pleurotus es el que mejor ha cogido todo de una manera algodonosa. Igual lo que queremos hacer después es controlar cuánto peso podemos fructificar de ese pla, o sea, cuánto lo podemos reducir sacando frutos. Entonces, en la foto vertical tenemos un Reishi que estaba al lado del bote que teníamos del inicio y ha crecido alrededor del borde, o sea, lo que hablábamos de que envuelve. Y luego las otras partes son partes del sustrato no colonizado completamente porque el pla solo es como cristálicos. Entonces fue rompiéndonos la bolsa conforme la movíamos, no nos dimos cuenta hasta que vimos el charco de los metabolitos y dijimos, bueno, y ya de ahí se contaminó, entonces tuvimos que sacarlo y nada. Aprovechamos a hacer unas fotos para que se viera cómo el filamento formaba parte de dentro. Hay una que está rota y otra parte son esos crecimientos del micelio. Y bueno, y en esta última lo que os dejamos es el fruto de estos experimentos que fue un poco, se quedó como muy hueco, muy delgado. No llegamos a sacarle la oreja, pero porque no tenía humedad suficiente, ya había sufrido bastante. Entonces luego nos costó mucho romperlo porque la verdad que se había quedado como un ladrillo y encima pues eso, pincha. Y en eso estamos, viendo ahora cómo otros hongos de los silvestres aragoneses
se adaptan a ese nuevo contaminante a ver cómo podemos bioremediarlo. Y los de la derecha somos nosotros haciéndolos en casa. Y ya estaría. Qué, qué genial, amigo, qué genial. Yo creo que, claro, cuando me mostraban un poquito el hecho de que fructifique, o sea, de que tengan un ganoderma fructificando en un sustrato, no sé si decirlo basado, tú dirías que ese que estamos viendo ahí en la foto es un sustrato basado en PLA o suplementado con PLA, ¿no es cierto? Es solo pelea. O sea, lo único que lleva es el inóculo que vino de maíz en su día. Pero esto fueron todas las mezclas fallidas. Las mezclamos con el que más vivo estaba y volvió a colonizar. Pero sí, o sea, le cuesta saltar mucho de uno a otro. Por eso estábamos hablando de sustratos con serrín para mejorar esa granulometría y esa como interfase entre uno y otro. Wow, a mí me parece espectacular y sabes que tenemos también muchas preguntas. Bueno, nos dice Rita, hola, nos va saludando. Saludos desde México. Ya estamos tomando apuntes, nos dicen, amigo, bueno, desde Chile. ¿Qué pasa, profesor? Hubo mucho plástico pues, en esta clase, nos Sí. cuenta por ahí. Déjame ver si tenemos una pregunta aquí. Alejandro Serrano nos dice, ¿solo para fructificar o retomar el plástico como material? Me imagino que se refiere a tu objetivo, quizá, ¿no? Sí, un poco fue por descomponerlo, realmente, porque tenemos vermicomposteras y lo que queríamos era, pues así como estábamos descomponiendo restos de palitos, descomponer este PLA. El tema es que conforme hemos ido avanzando hemos visto que sí, es un degradador primario, pero no puede solo. O sea, sacábamos el PLA de las placas Petri y seguía duro. Y lo metíamos de un bote a otro y seguía duro. O sea, no se había reblandecido. Igual la parte superficial o microscópicamente estaría degradado y deshecho, pero no es. O sea, faltaría, a mi punto de vista, bacterias, levaduras y otros microorganismos que ayuden a seguir descomponiendo ese residuo. Pero por ahora era darle un poco otro uso como un material, como una materia prima y, y sí, ver qué más se puede hacer. Ahora si podemos reducir ese peso de material y encima hacer algo útil, pues como alguna micotectura, pues genial. Claro, total, o sea, darle una utilidad a ese residuo que de hecho no es, bueno, entiendo que el PLA tiene algo de orgánico, ¿verdad? Pero es en la mayoría inorgánico, ¿no es cierto? Eso es, eso es. O sea, dicen Eh, que, dicen que viene el maíz y que polimerizan pues como azúcares de la caña y tal, pero gran parte es petróleo. Entonces, al fin, claro, tú lo tiras a la compostera y se pega dando vueltas meses y años. claro, claro. Sabes que a mí me parece muy interesante. Si quieres, puedes dejar de compartir un ratito para que te Sí, podamos ver tu imagen sí, un sí. poco más, más en grande. Ahí déjame, lo voy apagando por acá, que tengo varias. Tengo unas preguntas acá. Voy a ver si puedo tenerlas en el celular para no andar ya. Eh, entonces, mira, nos dice, saludos desde Ecuador, bueno, de Chile, nos sigue mandando Beli de España también, nos dice, qué genial, pobre hongo, nos dice Rita. ¿Sabes qué? Bueno, Dolores tiene una pregunta desde México, ¿ustedes lo han aplicado en algo? Es decir, como que han utilizado esto para una aplicación específica en alguna cuestión, o están como en pruebas y en experimentaciones y eso. Pues hemos hecho pruebas de moldes, sustratos, aditivos y demás. Sí que hemos hecho alguna maceta, pero lo que pensábamos era dirigirlo un poco a la construcción, a que fuera un aislante térmico y acústico y ponerlo con paneles. O sea, porque en realidad yo cuando estudio arquitectura técnica lo que he visto es que muchos subproductos acaban donde menos te lo esperas y la construcción, por ejemplo, es uno de ellos. Es verdad que se podría en parte sustituir del hormigón, pero yo lo veo como un material más que se añade al catálogo tan amplio de aislantes y revestimientos. Ese es mi punto de vista, como por ejemplo pueden ser plafones de la parte del techo o aislamientos entre muros capuchinos con dos bloques de delante y detrás para protegerlo de la humedad. Pero hasta ahí, o sea, si os queréis hacer un cenicero o lo que queráis, podéis hacer lo que queráis. Amigo, y este que estaba certificando, que era básicamente basado en PLA y que le habías puesto, ¿no es cierto?, el inóculo de grano. Eh, ¿Tienes un dato del peso que tenía? O sea, todo ese No, sustrato. no, no, no. Es lo que No. estamos intentando sacar ahora, pero
sacar, para saber la diferencia entre uno y otro. O sea, este no era tanto como para ver el porcentaje que sacábamos de eficiencia biológica o lo que convertíamos o la cantidad que teníamos, sino para ver si se podía hacer, si realmente esto era factible o era posible. Claro. O sea, Y como una prueba entonces, de validación de conceptos, sí, digamos, unos 2 kilos pero me pesa. refiero, me refiero al sustrato del PLA, es decir, tenías como que esto es 1 kilo de PLA o Ah, del sí, sí. residuo. En los botes me parece que dependiendo del tamaño iban desde 75 a 100, 150. Los grandes, así en plan tuppers, me parece que eran unos 200, 220. Y los botes así medio grandes ya eran como 250, pero ya le añadía serrín, entonces crecía un poquito, hacia 300. Y las bolsas, pues podía llegar 1,5 kilos hasta 3 kilos, porque en realidad hasta que te llega hasta el filtro si quieres. Pero tenía como 1,5 kilos. Me parece full interesante porque si está fructificando ese que vimos hace poco, significa que está agarrando nutrientes, ¿no es cierto? Y obviamente puede ser del grano, ¿no es cierto? Del grano que uno ya le mete, pero la idea es que se pueda estar consumiendo un poco este PLA o por lo menos esa parte orgánica que en teoría tiene, ¿no es cierto? Incluso que use el Y que grano migre eso a azúcar. para generar los metabolitos necesarios para descomponer el plástico y usarlo como alimento también. O sea, como también una fuente más fácil para generar esos vitaminas que luego él va a absorber. Claro, claro, totalmente. Y sabes que, a ver, ¿qué otra cosa te quería preguntar? Cepas silvestres, ¿qué tal te ha ido con las cepas silvestres? Ayer, bueno, anteayer tuvimos una charla con Pedro Pinto que nos contaba un poquito que a él se le ha hecho, o sea, relativamente sencillo con la experiencia que tiene, agarrar cepas como trametes y ganodermas, me parece también, y que, o sea, que no se le ha contaminado tanto, que básicamente fue con algo de experiencia y lo logró con bastante, bueno, sencillo, según él nos dijo, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue tu experiencia agarrando cepas silvestres a nivel de tenerlas ahí en la petri y así? Pues hemos ido aprendiendo también. Ahora mismo la técnica que más o menos nos funciona es la que hemos hecho para coger un boletus edulis, un micelio, que ha sido coger de la parte de abajo del pie o de encima de las láminas un triangulito pequeño con mucha esterilidad. O sea, nosotros no lo hemos lavado con cloro ni con agua oxigenada todavía. O sea, podríamos hacerlo. Pero coger ese pedacito y echarlo en agar con agua. O sea, agar con malta funciona y con PDA también. Pero con agua te evitas que crezcan tantas otras cosas y puedes ver en el momento en el que le pones un colorante también y lo ves mejor. Pero en el momento en el que crezca solo el micelio ya separa esa zona que crece despacito y ya lo metes en milla, en milpa, en lo que quieras. O sea, O sea, algunas agar puro, sin alimento, agar y digamos. agua, agar y agua. Y sin, o sea, no todas nos han fructificado, o sea, nos ha salido el micelio. Igual hay días que venimos con 5 cepas y conseguimos aislar 3 de esas 5 y otras, pues, no sé, son muy finitas y están un poco secas, o son esterales como el trametes y por ahí, que son complicados. Pero si consigues sacar un pedacito de dentro y que esté fresco, Te quiero preguntar sobre Pictopurus betulina, que lo mencionaste, pero antes, sobre lo que mencionabas me pareció curioso. Ah, el boletus, ¿no? Porque a veces hemos intentado sacar cepas de hongos micorrízicos, ¿no? Entiendo que boletos es un hongo uh-huh. micorrízico y cuando no está agarrado a la raíz y cuando no está en todo este tema, como que se dificulta, ¿no? ¿Cómo les fue con ese cultivo, con esa aislamiento? Nada, tenemos el agar con el micelio. O sea, cuando nos preguntan, ¿pero lo habéis conseguido? ¿Se puede fructificar? Digo, tranqui. O sea, que se necesitan bacterias y una planta para que convivan y fructifique y tal. Y bueno, O sea, pero mucho. sí sacaron micelio. Sí, sí, de hecho, o eso creemos. Pero lo haremos un análisis de ADN, ya pagaremos algún día 50 euros. Pero es curioso porque son como. Es como amarillito. Se queda conforme se va envejeciendo, el centro se va poniendo amarillo. Y bueno, hay otros que cambian también de color. Me parece que era el otro día lo hablaba en una de las charlas, que era el Sanguineus, me parece, el Pictoporus también. El Pignoporus, así es. Ajá. Y me pareció súper curioso. De hecho, estamos a la caza de micelios azules y todos los que cambien de color. Claro, una vez más, ¿cómo es que se llamaba clorociboria, ¿no? Sí, Clorociboria. Bueno, el de este. me imagino que hay algunas, pero sí es cierto que dicen que el azul es como que lo más complejo de encontrar en la naturaleza, curiosamente. Pignoporus betulina, porque hemos tenido algo de experiencias y hemos hablado también un poco en estas charlas de
fomes, ¿no es cierto? De Ujú. fomes fomentarios. Pero nos dices que es algo parecido al yesquero, que es este, ¿verdad? Pero es Ujú. más suave y te gusta el olor. ¿Qué más nos Sí, puedes contar de este vino? sí, ¿Cómo fue tu a experiencia? ver, yo lo que vi es que también era medicinal y por eso me interesé, que tenía pues lo mismo que todos de inmunomoduladores, pero me parece que como que destacaba por antivirales, antitumorales y dijimos, si nos lo encontramos, lo intentamos. Nos fuimos un lunes a la Asociación Micológica de aquí de Zaragoza, la Casa Augusta, y trajeron un montón de ejemplares, trajeron como 4 o 6. Y cogimos uno que estaba como deforme, o sea, que había crecido, cuando el árbol estaba así, había crecido así, y cuando se cayó había girado y había seguido creciendo 90 grados. No sé. Ok, Entonces ok, lo caray. cortamos, lo apoyamos en casa y empezamos a ver cómo el micelio ya de un día para otro salía de los poros, o sea, en plan como buscando más alimento y dijimos, bueno, vente. Y lo sembramos y la verdad que se le ve muy algodonoso y el hongo huele muy bien, o sea, el olor es muy agradable y cuando lo tocas parece la cáscara, cuando se seca, parece como la cáscara de un huevo, pero por dentro es muy esponjoso. Y está combatiendo muy Wow. bien las Y contaminaciones. está combatiendo muy bien las contaminaciones, me señala Cata. ¿Está combatiendo qué? O sea, no, es Muy bien difícil las que se contamine. contaminaciones. O sea, Ok. otras levaduras y bacterias que se han podido colar de las primeras aislamientos del micelio. eh, Eso, o sea, que de hecho generan eso como un halo de inhibición muy amplio. O sea, como que te la van pasando por encima y No, superan no. esa. El ganoderma me parece que pasa por encima y el pleurodus y todo de tricoderma, pero este me parece que hace como un halo incluso en el. O no. O también Como que pasa lo por aísla. encima. Lo recubre entero, Lo recubre entero. en plan Buah, esponjita. muy Se esponjoso. lo, se lo pasa. Entonces, sabes que, como, volviendo un poco y quizás haciéndote preguntas respecto ajá, al PLA como tal, ¿no es cierto? Porque de alguna manera la temática o la investigación que están haciendo en este caso es bastante hacia, bueno, el entrenamiento, ¿no es cierto? El concepto de entrenamiento del hongo. Al inicio nos comentabas que Peter McCoy es una referencia, ¿verdad?, en el tema de cómo ir educando. Es que sí, es cierto, no es como educar, es entrenar, entre cultivo y cultivo vas enseñándole un poquito los nutrientes Ujú. que quieres que degrade quizá más adelante y cómo tú le ves la cepa o han hecho pruebas porque bueno, una cosa es poner la petri, ¿no es cierto?, el micelio con distintos sustratos y observarlo, ¿no es cierto? Pero otra de ahí es como que agarrar ese mismo que ya aprendió, digamos, y seguirlo, o también fructificar, ese que está fructificado, como que sacarlo y ver cómo se comporta en adelante, ¿no? ¿Cómo has visto tú esa idea, ese concepto de realmente educar o de entrenar o preparar a tus cepas? Yo, yo es por ir enseñándole o dándoles un pisco labis de lo que se van a encontrar. O sea, vete preparando que esto es lo que tengo para ti. Les digo, te voy a cocinar esto. Lo veo súper, porque según tenía entendido, los degradadores blancos o los de pudredumbre blanca tienen como innata estabilidad, pero que la deben de tener, la de generar las casas, la deben de tener un montón de hongos. O sea, incluso los córdiceps, rollo de manera súper básica, rollo, sí, eso ya sé hacerlo yo de normal. El tema es que si no lo usan, se olvidan o no la generan. O sea, como que les da pereza, rollo. Yo ya he estado comiendo hojitas, a mí dámelo masticado. Como que se le puede decir, mira, no, el que cocina soy yo, te comes lo que hay. Entonces, Como la como... mamá. Sí, sí, Esto no es sí. un restaurante, aquí comes lo que hay. A ver, y cocinamos, yo creo que cocinamos muy bien y muy variado. De hecho, le hemos hecho muchas catas para saber qué ¿No? tipo de comida le gusta más. Oye, es que la analogía como tal, ajá, porque a veces cuando uno está haciendo sus tratos, a veces uno cocina, ¿no? Se prende el fuego y el agua y todo, y es como que no, le gusta primero un poquito de azúcar y luego también un poquito de esto, y uno va preparándole la comida a los hongos y se siente como el chef, ¿no? Pero esa misma analogía es súper valiosa en este caso, porque al final lo estás haciendo, ¿no? O ¿Te has, sea, le estás preparando. te has comido alguna vez el agar? Porque yo todavía no, pero el otro día lo pensaba, así, es como con malta y tal, o sea, sabrá como a birra o algo así. No lo sé. Sabes que una vez tenía yo una Petri de psilocibe, de alguna cepa de psilocibe, y se me secó, la dejé por ahí y se secó. Entonces se me despegó de la Petri, que es una de estas Petris como de plástico, se despegó, y era como un disco, así como una hostia, como una hostia, así literalmente. Y pensé no lo hice, la verdad no lo hice, pero pensé que es PDA, ¿no es cierto? Es papa, es azúcar, es agar, es gelatina, es comestible, ¿no? ¿Es vegano?
y como una microdosis así. Entonces es interesante. ¿Sabes que María Paz nos cuenta, se te explota la tapa de la olla de presión? Ah, nos está haciendo una broma porque dice que no sabemos cocinar. Yo sí sé cocinar, yo soy manaba. Mi madre me enseñó. No, mentira. Yo Ok. uso muy bien el microondas. ¿Cómo, cómo? Que yo uso muy bien el microondas también. La olla de presión sabemos por lo menos. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, concluyendo ese tema que más allá de la broma, ¿no es cierto? O de la analogía del chef, es una realidad, ¿no? Uno le está dando de comer, o lo prepara el hongo y luego pues lo va educando y lo va preparando para estos temas. Y como tú dices, quizá yo ya sé comer esto, o sea, quizá me olvidé porque ahorita estoy enfocado en esto y solo estoy acá, que de hecho por ahí va el tema del mejoramiento de cepas, porque las cepas se quedan cómodas cuando uno ya esteriliza todo, cuando uno ya le da o sea, la fórmula óptima, digamos, y no batallan, ¿no es cierto? O sea, no pelean. Entonces, una contaminación a veces es interesante para o sea, como que despierte un poquito y que, pues me parece real, ¿no? El concepto de educarlo, ¿no? De entrenarlo. Te quería preguntar también, no sé si tengan más preguntas por aquí, vamos a ver, dame un segundito, tenemos, Rita nos dice, solo falta que coma mármol, solo falta que coma mármol. Bueno, hay evidencias de que degrada un poquito la roca con este tema de los oxalatos, etcétera, o sea, los hongos están, eh, ok, están ahí. María Paz nos dice, al cocinar, para los hongos. A mí sí. Ah, bueno, a María Paz se le explota la olla de presión. Ah, Bueno, cuidado, cuidado. eh, te quería preguntar sobre los metabolitos, ¿no es cierto? Porque nos acabas de decir antes que de repente hay metabolitos por ahí que van apareciendo. ¿Cómo tú interpretas ese aparecimiento de los metabolitos o cuándo es que los has visto más presentes? O sea, solo los he visto en dos o tres ocasiones, que son cuando se enfrentan, por ejemplo, con contaminaciones o con otros seres, rollo, pues el tricoderma y tal, que de repente los ves que sacan unas gotas o yo qué sé, con unas levaduras que son, o unas bacterias que son como unas babas, también como que les hace un antibiótico el micelio y como que les crea una barrera, por decirlo de alguna forma. No, no tengo fotos ahora de eso, pero imaginadlo como una inhibición. Y con los metabolitos, pues es que fue curioso, o sea, no los podemos analizar porque no tenemos el material necesario, pero es curioso porque cuando se toca el plástico, justo donde empieza, pues empezaba a generar estos colores, estas gotitas de color marrón, anaranjado, y es entonces cuando empezó a crecer, que dijimos, pues no sé si estará cambiando el pH y todo eso para disolverlo de alguna forma el taquito de PLA, pero fue súper interesante porque solo donde habían caído esos trocitos de TPU, PLA y demás, es donde había empezado a gotear ese color. En el caso del pleurotus, o sea, en Ganoderma, como que fue como una manta, lo envolvió todo y ya está. No, no, o no fueron visibles por cambio de color los metabolitos. Claro, claro. Porque a veces otros, o sea, como que se pegan y se nota ahí la batalla, ¿no? No, la batalla Sí. que ocurre entre estos hongos. Es súper interesante también porque, de hecho, hoy en la noche vamos a estar hablando de hibridación con el doctor Darío Cruz, porque, o sea, a veces nos dicen, oye, los hongos se juntan, o sea, si hay un ostra blanco y un ostra gris, ¿y qué pasa, no? O sea, se puede hacer un ostra crema o alguna cosa así. Y así como Extra tal cual, chapel. ajá, ajá, una así, o con el rosado y uno purpurita, lo que sea, ¿no? Con el gris, bueno. Que hay, o sea, hay hibridaciones interesantes, ya las vamos a ver con mi amigo Darío, pero estabas hablando también de la diferencia entre entre el ostra y el ganoderma, ¿no es cierto? Ujú. Porque quizá yendo hacia los biomateriales, hacia estas aplicaciones, nosotros siempre solemos recomendar ganoderma por temas de rigidez, ¿verdad? Por temas de Ujú. browning, por temas de vigorosidad, etcétera. Pero mencionaste algo que me pareció curioso del pleurotus y es que observaste que en este caso, como que, o cuéntanos la diferencia entre el pleurotus y el Sí, ganoderma, o sea, lo envuelve más el ostra sí, o o sea, el ostra no tiene un micelio que haga concha como el ganoderma, que se vuelva duro y puedas manejar. Es verdad que se queda como muy finito, pero a la hora de analizar, por lo menos visualmente, el cómo colonizaba ese plástico, o sea, el ganoderma como que pasaba por debajo dejando el churro de filamento y le daba igual, o sea, como que lo tocaba un poco
y ya está, o sea, ni siquiera pasaba por encima, sino que un poquito lo tocaba. Pero el pleurotus como que tiene más dimensiones, o sea, por ejemplo, la melena de león es muy finita de ver al principio las hifas, pero el pleurotus es muy denso. Entonces, cuando encontró el filamentos es que lo trepó y se hizo un churro, pues, como de 2 veces como diría micelio aéreo, porque De está, altura. claro, está flotando, o está catapultándose hacia afuera, pero, pero sí, o sea, lo colonizó tranquilamente y lo mismo en el resto de pruebas. Sí que es verdad que con Ganoderma nos lo llevamos a la asociación Maker, lo rompimos. Ese de Alioli le clavamos unos pinchos ahí para intentar ver las distintas intensidades, le dimos con un mechero, le hicimos de todo. Y cuando terminamos, pues lo metí al bote y dije, bueno, me lo llevo para casa y otro día más. Pero cuando volví a abrirlo dentro de, no sé, 3 4 días, dije, este Ganoderma se puede usar. Se había curado entero otra vez, pero incluso como más fuerte, más blanquito y esponjoso. Y dije, ¿le ha gustado? No sé. Sí, sí, de hecho hay veces que cuando hay alguna especie de contaminación, así sea como minúscula, en esa zona se siente como un micelio más fuerte, más vigoroso, más Mm. denso quizá. Y es súper, súper interesante. Porque claro, es que la contaminación siempre la vemos como, y está bien, ¿no? O sea, la vemos como algo que hay que evitar, ¿no? Y hay que tratar de controlarla. Pero si uno busca, ¿qué se puede ser un tema interesante, igual de una línea de meterse a ver este tema, ¿no? De cómo juegan o cómo jugar o más bien en esta escuelita, digamos, estamos entrenando al micelio, en una clase es pelea, otra clase es la verdad con estos contaminantes y veamos qué le pasa a la cepa, ¿no? Y luego coges esa cepa, la juntas y ya tienes una entrenada para todo. Sí, o sea, a la final me imagino que genéticamente podemos de alguna manera determinar eso, porque debe ser la enzima, ¿no es cierto? Una enzima que ayude o que se vaya prendiendo más cuando hay pelea y cuando hay otras cosas otras, y genéticamente, o sea, podría ser Tenía demostrable, entendido que ¿no? eran las lacasas, pero escuché 2 o 3 nombres más así raros y dije, pues no me extrañaría que fuera una serie de enzimas que se interconectasen unas con otras por una reacción en cadena, o sea, cualquier cosa me espero de los hongos. Son muy hábiles. Claro, claro, totalmente. Sabes que estamos a punto de, de entrar en la siguiente charla, pero yo quiero preguntarte una cosita más, eh, solamente estoy llamando a nuestra siguiente ponente, que no la tenemos todavía en el set, que es nuestra querida Baby Pollution, ¿no es cierto? Que nos va a estar hablando de las salidas de campo que está haciendo aquí en Quito, en Ecuador, las salidas urbanas a parques que están así metropolitanos por acá. Javi, te cuento que nos pregunta María Paz, cómo evitas las contaminaciones de la cepa en un sustrato en casa, ya, Ujú. en un ambiente casero? Mm, Tampoco, o sea, hay que perderle miedo a las contaminaciones, porque también os digo que tengo ganodermas que trepan y machacan el tricoderma. Pero en el caso del pelea es que es muy difícil que se contamine. De hecho, cuando lo metía en microondas, o sea, nada lo colonizaba, nada se lo comía. Pero bueno, lo que hacemos nosotros es, los metíamos en olla a presión con bastante agua, 1 hora o 1 hora y cuarto, dependiendo de la cantidad de agua que te cupiera si metía mucho sustrato. Y nada, mucha asepsia, mucho alcohol y guantes. En nuestro caso nos encontramos un filtro EPA que es de bastante 99,95 y nos permite un trabajo más o menos limpio. Y luego, pues, si encuentras algunas contaminaciones, puedes echarle un poquito de agua oxigenada. Pero bueno, limpia todo con lejía primero, con todo utensilios y manos con alcohol, a 70 grados el alcohol y la lejía me parece que era el 5% o algo así. Y con eso te evitas muchísimo. Y las placas Petri, por ejemplo, que comentabas, que se te quedan viejas o lo que sea, nosotros las estamos reutilizando ahora, dándoles un baño con agua 24 horas y me parece que es un 5% de lejía. No, más. Bueno, más. Entre el 10 y el 15 de la. Entre el 10 y el 15. Bueno, se quedan 24 horas y luego las dejas secar enfrente del filtro, un área limpia, y ya las puedes volver a rellenar. O sea, por mucho que tengamos placas no esterilizables por olla a presión, las podemos limpiar de otra forma para reutilizar. Claro.
Claro, buenísimo, Javi. Pues primero, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Esto va a quedar aquí, aquí colgado ¿cómo es? En nuestro canal de YouTube. Te lo vamos a pasar también para que lo puedas pasar a los amigos o lo puedas, pues, publicar también en tus redes. Valiosísima información, entrenando a tu micelio. Pues, está bastante bueno. ¿Cuál entrenador Pokémon? No sé, ¿cómo? ¿Cuál entrenador Pokémon así con la gorra? Ajá, como ya, campeón en 2032. Nada, mentira. Bueno, bueno, qué gusto, qué gusto. Seguimos en contacto, amigo. Nos vemos Gracias. en el evento el sábado 26. Ahí estaremos compartiendo en digital con ustedes por allá. Y bueno, va a estar un poquito más tarde por allá. Ojalá puedan, puedan asistir y nos vemos pronto. No sé si quieras dejarles un mensaje final a nuestros amigos que nos están viendo, a los espectadores, Ah, amigos, no, amigas. gracias, que disfruten de todas las charlas, porque yo también lo estoy haciendo, y que si no saben cómo descomponer algo, que le pregunten a los hongos. Bueno, bueno, me gustó mucho. Bueno, aquí yo me voy a echar un shotcito a tu nombre. Es un shotcito de Ganoderma, que recuerden que esta noche tenemos niños que nos van a estar enseñando sobre micología para niños. Muy bien. Gracias, amigo Salud. Javi. Vamos por aquí. Salud, saludcita. A ver,